Yo solamente te tengo una pregunta, canto de bellaca. Porque te demuestro ¡Ah! simulando. Buenas. Hace mucho no aparecía por acá, hace mucho no hacía videos de esto, hace mucho no hablaba de películas, hace mucho no hablaba de cine, pero volví a hacer esto y más por estas épocas porque pues son las temporadas de los premios. Hoy vamos a hablar de una película que a mí me gustó mucho y que la vi cuando se estrenó en cines, que se llama Sinners, Pecadores, de Ryan Coogler. Primero que todo, ¿de qué trata la película? La película trata de que dos gemelos, bueno, primos gemelos, vuelven a su pueblo natal para poder vivir como de una forma permanente, porque se habían ido cuando eran pequeños, cuando uno de ellos mató a su padre porque éste maltrataba mucho a su familia. Ellos tratan de volver para quedarse con mucho dinero y para que todos vivan de una mejor manera, porque nos revocamos a la época en que existía el Ku Klux Klan, todo este tema del racismo en Estados Unidos, pero eran épocas oscuras para esas personas de color, esas personas negras, ¿sí? Entonces ellos vuelven de Chicago, pues vuelven para vivir una mejor vida, pero pues toda la vida como que se les jode en una sola noche. ¿Por qué? Porque pues esta película mezcla muchos factores, muchos géneros, es un tipo de western con terror, con un terror muy sobrenatural y un terror muy humano. Entonces a medida que vaya hablando de cosas, pues iré contando qué pasa en la película también. Hay un personaje principal que nos remarcan al principio que se llama Sammy Moore, que es un chico que es muy bueno cantando el blues, muy bueno tocando la guitarra. Y él es primo de estos dos primos gemelos que son conocidos por todo el pueblo. Durante todo este principio pues nos cuenta como esa introducción, qué es lo que dejaron como en ese pueblo, como algunas consecuencias de lo que hicieron, como ellos revocando hacia su pasado. Por ejemplo, uno de ellos pues tiene una esposa que dejó pues como abandonada, por decirlo así, y ellos dos cuando estaban juntos en el pueblo pues tenían un hijo que se les murió. El otro primo tenía como un romance con una chica blanca, pero no era una chica blanca como así, como que formaba parte del clan, sino que era una chica blanca parte de la familia, como de esa familia, ¿sí? La madre de esta chica blanca siempre cuidaba de los primos y pues ella ahora está muy enojada porque este man desapareció y pues la madre murió hace poco y ellos nunca como que mostraron el pesar, como que sí, se revocan a ese pasado. Entonces vemos esta interacción entre estos primos con el primo pequeño que es Sammy Moore. Se están preparando para la noche porque pues compararon un rebaño a las afueras del pueblo para que sea un sitio solamente para los negros, ¿sí? Y que sea pues solo para ellos y que sea un bar, que coman en paz, que vivan en paz, que lleguen de trabajar allá por la noche y bailen y canten y hagan lo que quieran. Y la segunda parte empieza cuando ya inauguran el sitio, pues todo el mundo entra y todo el mundo es en la fiesta, que yo no sé qué. Otra de las cosas que quería hablar es que la música es muy importante en no porque la música solamente sea interesante y hermosa, sino que narrativamente es muy importante, porque desde un principio plantean un mito, pero era que alguien tenía el don, que si alguien tenía el don como de interpretar bien la música, como el blues, de esa cultura negra en ese tiempo, tenía un poder muy grande. Un poder muy grande que abría las puertas a todas las culturas afrodescendientes, tanto del pasado como del futuro, ¿sí? Como que dejaba entrar a esas culturas y se hacía una fiesta muy grande de esa cultura. Pero también dejaba las puertas abiertas a los vampiros, a un ente muy maligno, que es a donde voy allá. Entonces la música como tal, dentro de la historia de ellos, es muy importante por este mito que existe dentro de la historia. Entonces algo que anoté aquí, bueno, ya voy a comenzar ya de hablar de lo que es lo que habla la película, y algo que noté acá es que dice: las consecuencias de lo que hacemos nos perseguirá durante toda la vida, más si lo que nos gusta hacer está como prohibido. Sí, que eso es lo que vi con la música. Por ejemplo, Sammy Moore tiene ese don, pero también pues está prohibido porque está prohibido bajo el nombre de Dios, ¿sí? Porque él tiene un tío que es predicador y él siempre le dice que la música no es la manera, porque él decía como que si seguía bailando con el diablo, algún día lo iba a perseguir o algún día lo iba a encontrar, algo así. Entonces tiene que ver eso con Sammy Moore y la música que él hace, que él canta, que él interpreta, que él escribe, ¿sí? Está como prohibida bajo el nombre de Dios. Algo que escribe acá
dice pecadores, o sea, el nombre de la película, como todos son pecadores en la película bajo el nombre de Dios. Pero acá como que sobremarcan que son pecadores bajo el nombre de Dios. Eso lo remarcan pues al principio de la película con esa secuencia. Esto es lo que decía al principio, que también hay un terror sobrenatural y un terror muy humano. Un terror sobrenatural por parte de los vampiros, de Remick, que es como el villano, el antagonista de la película. Y también está el terror humano sobre pues el racismo, ¿sí? Sobre cómo el racismo puede como no simplemente destruir a una persona, sino destruir una cultura, ¿sí? Y marginarla tanto y ponerla tanto en un sitio como tan marginado y en un sitio escondido y en un sitio muy dirigido, muy señalado. Pues eso destruye una cultura muy, muy hermosa y muy bonita que se remarca mucho en la música. Más que todo en la música, porque hay una secuencia muy linda que es en la fiesta cuando empieza a cantar Sammy Moore, que se muestran todo este montón de culturas, en el hip hop, en la danza, en todos los antepasados, en todo lo que es en el futuro con esta cultura, más en el futuro más que todo con el hip hop, ¿sí? Es muy hermoso. Bueno, también lo que quería hablar, algo que quería como añadir a esta sección de temporada de premios y todo esto, es cómo se ve el ser humano, cómo se retrata en cada película. Entonces, por ejemplo, en esta película se retrata con mucho miedo. O sea, el ser humano se retrata con mucho miedo en esta película por todo lo que le pasa a todos nuestros protagonistas, ¿sí? Primero que todo el miedo de perder de seguir perdiendo a su familia por parte de, creo que es Smoke, que es el primo como más serio y más como negociador y está el otro primo que no me acuerdo cómo se llama cómo se llama él, pero es el primo como muy como que enamoradizo. Este es el que les digo que tiene como una vieja y como que no arregló bien las cosas con ella y la dejó ahí, pero que todavía le tiene como ganas, que yo no sé qué. Entonces, el otro primo se convierte en vampiro, ¿sí? Y Smoke ya perdió un hijo y ahora perdió a su hermano y ahora perdió un montón de gente con esta masacre vampiresca. Entonces siempre está ese miedo de perder a alguien, siempre está el miedo de perder a un ser humano, ya sea por el racismo o por este terror, por estos vampiros, ¿sí? Ellos están llenos de miedo de hacer algo malo sin pensar algo malo, ¿sí? O sea, a lo que me refiero con esto es que no debería ser así, ¿sí? O sea, todo lo que hacen, pues, o sea, tuvieron que pasar muchos años para que no se marginara esa cultura, ¿sí? Pero pues en ese tiempo todo lo que el negro hacía estaba mal. Entonces siempre estaba también ese miedo, apartando también todo lo ficcional de la película que pasa. Pues siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? De que siempre lo que se hacía en ese tiempo estaba muy, muy mal pensado. Y algo que escribí y dice, tenían mucho miedo de sí mismos, un miedo interno que se demuestra solo como en algunos personajes. Por ejemplo, Smoke siempre se le ve como muy reacio, muy serio. Entonces nunca se le ve como ese miedo en la cara o en el cuerpo, ¿sí? Siempre se retrata en todos los diferentes personajes muy diferente el miedo. Por ejemplo, el miedo a estar arrepentido se ve en esta muchacha. La van a ver acá porque no me acuerdo el nombre. Ella tiene una familia pues como blanca, tradicional en ese tiempo, pero él quería estar con el primo, no con el primo de ella, sino con el otro gemelo. Toda su vida había querido eso, ¿sí? Entonces está el miedo como de arrepentirse, estar arrepentido de la vida, ese miedo de no hacer lo que siempre quise, o lo que siempre quise ser, o con la persona que quiero estar, ¿sí? Por ejemplo, con Sammy está ese miedo, o sea, con Sammy, pues como es uno de los personajes principales, pues se remarca mucho el miedo en algo que se nos hace notar mucho y es no saber qué camino escoger, si el camino de la música o el camino de Dios, ¿sí? Como si la música fuera el infierno y pues el camino de Dios pues el camino de Dios, el camino bueno. Pero pues nos hacen saber que no se trata de coger un camino bueno o malo, sino se trata de hacer lo que nos gusta. Y algo que decía uno de los personajes más impresionantes de la película era que decía que el blues no era como una religión, que eso se llevaba literalmente en la sangre. Entonces a lo que iba con eso era que no se trataba de coger un camino bueno o malo, sino coger el camino de la felicidad, ¿sí? Y de sus ancestros y seguir una cultura y que nunca se muera esa cultura y que nunca muera esa tradición que se inculcó él mismo, ¿sí? Y que le inculcaron sus hermanos.
A pesar de que todo el mundo le diga que es una vida muy como nefasta y que es una vida que no debería llevar, él escoge ese camino y ya. Y pues eso sería como lo más remarcable de la película. Ese miedo que se ve en cada personaje. Así el personaje sea un borracho, sea como que nunca tenga miedo de nada, que sea muy como llevado a la locura, siempre va a tener un miedo. Sí, siempre va a tener un miedo como a algo, a cualquier cosa. Cualquier persona tiene miedo. Y también nos hace ver la película. Tal vez no como un mensaje, sino como algo muy escondido que está en la película. Que es como cualquier persona tiene miedo de cualquier cosa. Así sea algo sobrenatural o así sea algo muy humano, muy que vemos todos los días. Y ya. Muchas gracias. Pero estoy riendo y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando. Baby, yo te extraño, ya tú no me hablas.